Saludos, República Dominicana. Qué bueno es poder llegar a todos los hogares de República Dominicana y el mundo con el toque de queda nacional e internacional. Único programa jurídico del país. Abogado, Justicia y Sociedad. Señores, como cada semana tenemos con nosotros invitados especiales. Hoy se encuentra un profesor, investigador y más que todo uno de los jueces en el área de la ejecución de la pena, porque me consta decirlo, que más ha trabajado en esta área, que conoce perfectamente estos tópicos y por eso queremos llevárselo al país y al mundo. El magistrado Rubén, juez de la ejecución de la pena, magistrado. Magistrado, buen día. Un placer estar de nuevo por aquí, contento de acompañarle y agradeciéndole la oportunidad de transmitir. Esto es para el mundo, ideas magistrado, a la gente, claro, así es. Magistrado, ¿cómo van los trabajos? Ya tengo la información que le han designado otro juez. Quizá le baja un poco esa presión que usted tiene. Bueno, en Santiago estamos inaugurando la segunda sala del Tribunal de Ejecución de la Pena, lo cual es importantísimo, porque la idea es de resolver los incidentes de las personas que están de alguna manera sometidos a un proceso penal, pues en un plazo razonable. Entonces creo que la creación de esa segunda sala es importante porque va a contribuir a que sigamos dando respuesta a los usuarios en un tiempo razonable, que es un principio de derecho fundamental. Magistrado, para el pueblo general, no solo para abogados, para jueces, de una manera sencilla, ¿cómo pudiéramos definir el juez de la ejecución de la pena? Bueno, el juez de ejecución de la pena, como ya todos saben, es una figura que en nuestro país de reciente creación, porque surge con el Código Procesal Penal en el año 2002, que comenzó su vigencia plena en el 2004, porque el juez es designado para comenzar a trabajar en abril del año 2005. Desde ese entonces estamos trabajando en lo que es de garantizar la correcta ejecución de la pena y garantizar los derechos fundamentales de condenados y condenadas, derechos humanos que no se pierden con la condena, sino que se mantienen vigentes y que deben ser garantizados por esta figura judicial. ¿Cuáles son los principios que deben ustedes deben de regir ese accionar, esa actividad de ustedes como ejecución de la pena? Sí. ¿Cuáles principios son estos? La ejecución de la pena está regida por varios principios fundamentales. Especialmente nosotros destacamos dentro de esos 3 principios básicos, que son el principio de legalidad, o sea, todas nuestras decisiones y actuaciones deben estar previstas en la ley, es un principio fundamental de derecho. El principio de humanización, mediante el cual se procura que la ejecución de la pena no sea más grave que la propia condena, y el principio de judicialización, que está establecido en el artículo 28 del Código, y es que toda decisión que tenga que ver con un condenado debe ser resuelta por un juez. En este caso, el juez de ejecución. Pero en el principio de humanización, y excúseme que voy a hacerle una pequeña interrupción, ¿se está cumpliendo eso en las cárceles del país? Porque según denuncia que escucho, son prácticamente cementerios de seres humanos que hay ahí. Bueno, ese término ya... Eso de humanización, ¿se está cumpliendo en la actualidad? En un % alto, eso ha ido cambiando en el país porque usted sabe que se ha estado trabajando en lo que es el mantenimiento del modelo penitenciario, que es un modelo de gestión que está trabajando en 22 centros que antes eran cárceles tradicionales o cárceles públicas y que ahora son centros de corrección, en los cuales se ha tratado de implementar y de poner a funcionar la ley 224 con todas las garantías que tiene y que fueron propuestas por las reglas mínimas de las Naciones Unidas. Entonces, podemos decir que en esos centros no son cementerios. Ahora, no todo es color de rosa. Pero y esos muertos, por ejemplo, que han pasado, de gente pues, que incluso disparándole hasta en el suelo, que han subido videos, que el pueblo se está quejando, que plantean que no hay agua, que no hay nada. ¿Esto es real
o es un invento de la sociedad? Bueno, hay muchas cosas que son reales. Por ejemplo, todos hemos visto lo que ha acontecido recientemente con la tentativa de fuga que hubo en San Pedro de Macorís, y el trato dado por el personal de vigilancia pues no es el más adecuado, porque nosotros entendemos que en la escuela en la cual ellos se forman, que es la Escuela Nacional Penitenciaria, pues se les debe formar precisamente poniendo como punto fundamental el principio de humanización. Entonces, si usted da un trato como el que vimos, pues ahí no estamos aplicando ese principio. Entonces, es un asunto de formación, es un asunto de conciencia del mismo actor, es decir, el actor debe saber que está tratando con personas, porque todo el que está privado de libertad lo está, en su gran mayoría, por un problema de inconducta, ¿verdad? Un problema de formación. Entonces, si usted sabe que está tratando con ese tipo de personas, su preparación, su educación debe ser dirigida en base a saber cómo tratar a este tipo de gente. Entonces, ciertamente han pasado estos hechos, otros que se denuncian en los centros penitenciarios y que uno trata de responder en la medida de las posibilidades, porque mire qué pasa, magistrado. Ahora, escúchame, hay asesinos, hay sicarios. Bueno, son personas que han tenido conflicto con la ley penal. No son personas, no son los sacerdotes que están ahí, ¿no? Pero la condición humana, que no se pierde nunca, y el principio de dignidad humana debe respetarse, aún a sabiendas de que, como usted dice, son personas que ya todos los que están condenados, que se le ha destruido su principio de presunción de inocencia, pues ya son condenados, son culpables, pero no han perdido la condición de seres humanos, y en esa medida, en la medida en que son seres humanos, sus derechos deben ser protegidos, sobre todo el derecho a la vida, que es el que ha sido afectado en este momento. En estos casos así tan conflictivos que impactan a la sociedad dominicana, ¿cómo pueden ustedes preservar, tratar de que se protejan los derechos fundamentales, los derechos humanos? O sea, ¿qué medidas toman, implementan a estos seres, a estos individuos del sistema de justicia que son los llamados a respetar estos derechos y que en algún momento pudieran violarlo? Mire, lo primero es que al ser sometido a una persona a un proceso penal por la comisión de un hecho que está calificado como un delito en el Código y en leyes especiales, se debe interpretar que todo el proceso de investigación, de preliminar, el juicio, los recursos, y que se llegue al final con una sentencia definitiva, condenatoria, y que es ejecutoria porque ya no hay más recursos por los cuales atacarla, tiene un fin, y es el fin de rehabilitación. Es decir, la persona que ha agredido el curso normal de la sociedad con la comisión de un hecho que ha afectado a un miembro de la sociedad o que ha afectado a la sociedad, porque hay delitos en contra del Estado que afectan a toda la sociedad en sentido general. Entonces, eso se hace con un fin, el fin establecido en el artículo 40, numeral 16 de la Constitución, de que esa persona pueda regenerarse y pueda volver a la sociedad en esa condición. Entonces, en ese proceso, tanto en el proceso de investigación, de juzgamiento y en el proceso, en la fase de ejecución, ese valor fundamental del ser humano, su dignidad humana, su integridad, debe ser garantizada, debe ser protegida. Entonces, lo que se pretende es de que ese proceso de tratamiento que debe llevar a conseguir la rehabilitación de esa persona que está condenada no sea traumático, no sea violatorio de los derechos, y que de verdad la sociedad pueda recibir cuando corresponda. Más adelante vamos a ver cuándo es que corresponde. Cuando corresponda, pueda recibir a esa persona en otra condición, porque si vuelve como un graduado o con un máster en delincuencia, no ha servido de nada la ejecución de la pena. Entonces, la idea es de que el trabajo de rehabilitación se haga como debe ser para que se logren sus propósitos. ¿Es cierto, magistrado, que todavía en algunas cárceles existe la tortura, el aislamiento y el maltrato a la dignidad humana? Bueno, yo puedo decir que sí, que tanto en el sistema tradicional como en el nuevo modelo es un asunto constante, o sea, son cosas que uno las vive, las ve y que trata en lo posible de ir superando a través de la concientización. Nosotros hacemos muchas reuniones, asistimos con mucha frecuencia a los centros penitenciarios y tratamos de que este tipo de actividad pues se vaya superando. Lo que pasa es que, ¿sabe, magistrado? Tenemos que aclarar
que en nuestro país están vigentes ahora mismo dos sistemas penitenciarios, el sistema tradicional de las cárceles públicas y el sistema del nuevo modelo. No es que en el nuevo modelo todo está superado, no, también se dan ese tipo de actuaciones irregulares y que tratamos de ir pues disminuyendo cada día. Pero en el caso de las cárceles tradicionales es un poquito más complicado el asunto porque en muchos de esos centros, sí, el juez de ejecución actúa en todos los centros. Lo que pasa es que muchas veces esos centros son controlados por los mismos presidiarios, o sea, no por la autoridad. Entonces, imagínese usted... ¿No se puede lograr que la autoridad controle en esos centros? Es un trabajo de la autoridad administrativa, tiene que hacer esa función de cumplir su rol administrativo. ¿Cómo es que un preso va a controlar la misma cárcel? Bueno, eso pasa, magistrado, como decía, en las cárceles tradicionales. Lo que pasa es que las cárceles tradicionales la seguridad está regenteada por organismos estatales que son de la Policía Nacional o del Ejército Nacional y una figura pública que es un alcaide. Entonces no siempre el alcaide tiene el control total del centro, sino que muchas veces, bueno, pues la seguridad es militar o policial, pero el control interno, en la mayoría de los casos, lo tienen grupos de presos. En el nuevo modelo esa parte ha sido superada, porque en el nuevo modelo el sistema tiene el control de los centros penitenciarios y hay un régimen reglamentario, un régimen disciplinario que se controla, que se ejecuta, que se mantiene en vigilancia. Lo que pasa es, magistrado, mire, hay que reconocer que de las personas que están en prisión, no todos han hecho la opción de cambio, la opción de involucrarse en actividades formativas. Entonces, en el nuevo modelo, que hay tratamiento constante, porque hay monstruos ahí adentro. El nuevo modelo, magistrado, es una escuela, es una universidad. Entonces, como hay gente allí que no han hecho esa opción de involucrarse en las actividades de cambio, entonces, y afectan la disciplina, usted sabe que los reglamentos prohíben pues, el tráfico y consumo de droga dentro de los recintos y prohíben el uso de ciertos artículos, como celulares, por ejemplo, y entonces usted se encuentra que eso es una práctica, hasta noticiero. Claro, entonces es una práctica muy común en los centros y la autoridad tiene que imponerse, ¿usted entiende? Y eso es una parte minoritaria, pero que suena mucho. Entonces nosotros como juez de ejecución conocemos el problema, reconocemos el problema, pero también en los casos en que hay que reconocer que la autoridad tiene razón, hay que decir que tiene la razón. Magistrado, yo pienso que quizá usted sea el ejemplo más palpable y no quisiera que los demás jueces de la ejecución de la pena del país se me pusieran celosos, pero Santiago tiene un interno que terminó ya la licenciatura en Derecho en una universidad del país y que ya está haciendo una maestría en Derecho, que a mí me tocó conocerlo, lo he visto, el señor. Orlando. Y eso sí es un ejemplo para el país. Sí, pero él no es el único. En otros centros ya también se han graduado otros internos. Hablo, por ejemplo, en este caso de Santiago, que a usted le corresponde. Sí, en Rafael hay otro interno, Dionisio también está ya graduado en Derecho. Y actualmente hay varios que ya están en proceso de término. Esa sí es una noticia son más de 50. Alentadora. Claro, pero no solamente de Rafael varones, también tenemos en el centro abierto de Licey al Medio, ya tenemos varias mujeres que están en la universidad. Excelente. Y otras que ya actualmente han terminado el bachillerato y están en el proceso de ingreso a la universidad, o sea que, y en Valverde también, o sea que se está avanzando bastante y la idea que tenemos que transmitir es esa, o sea, lo que nosotros queremos es que la persona que ya lamentablemente ha fallado, porque lo ideal fuera que nadie falle, pero para que eso se logre, el proceso de prevención y de concientización al ser humano de lo negativo de involucrarse en una actividad delictiva debe ser como más activo, porque en eso yo creo que estamos un poquito flojos, ¿verdad? Y por esa razón hay tanta delincuencia y hay tantos delitos. Pero con el que lamentablemente ya ha pasado esa etapa de la comisión del hecho, el juzgamiento y la condena, pues lo que tenemos que hacer es tratarlo. ¿Tratarlo para qué? Para que cambie, porque la sociedad eso es lo que quiere, tranquilidad y seguridad, y la vamos a tener, la vamos a lograr en la medida en que el que ya falló se rehabilite. Excelente. Magistrado, ¿cuál es el régimen de ejecución de la pena? Amigos televidentes, no se muevan porque al regreso de la pausa tendrán esa respuesta.
Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lunch, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Señores, gracias por seguir compartiendo con nosotros el toque de queda nacional e internacional. Este programa Abogado, Justicia y Sociedad ya es un patrimonio de la sociedad dominicana y del mundo. Amén. Estamos en Estados Unidos, estamos en Europa, estamos con nuestra plataforma de Facebook, Abogado, Justicia y Sociedad, en Twitter, tenemos nuestro canal de YouTube, Abogado, Justicia y Sociedad. Entre en cualquier parte del mundo y ponga el programa. Hoy conversando con el magistrado Rubén sobre el juez, que es juez de la ejecución de la pena. Y antes de irnos a la pausa, decíamos, magistrado, ¿y cuál es el régimen de ejecución de la pena? Bien, mire, nosotros tenemos en nuestro país dos modalidades de ejecución de la pena. Una es la modalidad ordinaria y la otra es la extraordinaria. La ordinaria es cuando la persona condenada se encuentra interno en un centro de tratamiento. Esa es la ordinaria. Esa es la ordinaria. Que comienza o debe comenzar, aunque en nuestro país no se ha hecho una división de un centro para condenados y un centro para preventivos, pero bueno, se inicia con el periodo de observación. Sabe que tenemos el sistema progresivo de tratamiento que tiene 3 fases. La observación, un periodo de 10 a 30 días, en los cuales se hacen los estudios psicológicos, familiares, etcétera, del interno. ¿En qué periodo es, magistrado? Es el periodo de observación, el primer periodo cuando la persona llega a un recinto penitenciario. Luego de ese periodo, entonces la persona pasa a una fase de mayor duración, que es la fase de tratamiento. En esta fase, el interno está participando, debe participar del programa formativo, que incluye educación formal, educación vocacional y educación humana y espiritual. ¿Eso se está llevando a cabo? Claro, no, en el Centro de Nuevo Modelo Magistrado eso es religioso, eso se cumple efectivamente con todo el interno que tiene interés en participar de ese programa. Y el que no tiene interés, ¿qué hacen con él? No, se trata siempre de incentivar, de convencer, de ayudar, de acompañar para que el interno asuma ese compromiso, porque el interno que no lo hace no tiene beneficios para pasar al periodo extraordinario. Entonces, como siempre decía hace un rato, que una minoría pues tiene esos inconvenientes de que no quiere, pero en la gran mayoría, y por eso ustedes ven que hay gente que está en la universidad, otros están en el bachillerato, otros están en la educación intermedia, o en la primaria, o en alfabetización, y otros están en los cursos vocacionales, formándose en todos los saberes que la gente, que usted pueda imaginarse que hay, del Infotep, por ejemplo, y muchas otras instituciones que sirven en los centros penitenciarios, y el programa de formación humana y religiosa que está compuesto por la pastoral penitenciaria y muchos grupos religiosos que asisten a los centros. Una vez se ha concluido esa fase de tratamiento, la fase ordinaria de ejecución, entonces el interno estaría
capacitado para pasar a la siguiente fase del régimen progresivo, que es el periodo de prueba. Que entonces el periodo de prueba es la fase extraordinaria de la ejecución de la pena. Magistrado, pudiéramos hablar de algunos de las facilidades o no facilidades, lo que establece el código de algunas leyes especiales como suspensiones condicional de la pena, sí, suspensión condicional del procedimiento, etcétera. Y cómo, primero, cuáles son esos procedimientos y la diferencia entre uno y otro, sí, mire, antes de explicar cada uno. Para ese régimen extraordinario se tienen previstos varios beneficios. Unos beneficios están contenidos en el propio Código Procesal Penal y otros en leyes especiales, como es la Ley 164 de libertad condicional y la Ley 224 que rige el régimen penitenciario. Los que están en el Código son decididos por los propios tribunales, sea en la fase de instrucción o en la fase de juicio o inclusive en la fase recursiva, porque puede ser que una persona que en primera instancia le hayan condenado sin suspensión, en la corte le den la suspensión. Entonces, uno de esas primeras medidas alternativas es la suspensión condicional de procedimiento, en la cual no hay un juicio, no hay la imposición de una pena, sino que es que en la audiencia preliminar, en base a un acuerdo de admisión de los hechos, con el Ministerio Público, el procesado y la víctima, se decide suspender hasta ese punto el procedimiento y someter a ese procesado a prueba. Un periodo de prueba que va de 1 a 4 años. En ese renglón de tiempo, el juez decide que esa persona estará en su casa cumpliendo reglas de conducta, como puede ser hacer trabajos comunitarios. ¿En qué tiempo pudiera ser? Entre 1 y 4 años. Hacer trabajos comunitarios, hacer charlas en violencia de género, hacer charlas en Hogar CREA o cualquier institución formativa en base a un problema de conducta que la gente tenga de consumo de drogas. Hacer trabajos comunitarios en la Casa Comunitaria de Justicia. O sea, es una medida suspensiva que si se termina bien, al final se va a hacer un informe para que la gente vaya otra vez donde el juez y el juez le dé su extinción de la acción. Y ahí concluyó el procedimiento. ¿Quién determina la suspensión y quién determina la extinción? La suspensión la determina y la decide el juez de la instrucción. La suspensión. Sí, pero la vigilancia, el seguimiento de las medidas impuestas para cumplir, las tiene el juez de ejecución de la pena. Y el informe final de cumplimiento lo hace el juez de ejecución de la pena. ¿Y la extinción quién la pronuncia? Pero la extinción le corresponde al propio juez o al propio tribunal de instrucción que resolvió sobre la suspensión. Excelente. ¿Cuál otro procedimiento se da? Entonces, el otro procedimiento es ya cuando hay una imposición de una pena, pero esa pena, si es menor o hasta 5 años, el juez puede suspenderla. Suspenderla significa, te estoy condenando a 5, 4, 3, lo que sea. ¿Pero cuál juez la puede suspender? El juez de juicio, puede ser el juez del colegiado o el juez de la sala unipersonal. Entonces, suspendiendo la pena, somete a esta persona a una serie de reglas. Si es de menos de 5 años, ¿el mismo juez de juicio o de dónde? El juez de juicio del colegiado o el juez de la sala unipersonal. ¿Puede suspenderla? Sí, o la propia Corte de Apelación o Suprema en caso de un recurso. Suspenderla. Exactamente. ¿Y qué pasa ahí entonces? Bueno, el que le suspende la pena, igual que la suspensión de procedimiento, va a un periodo probatorio, que es el tiempo de la pena, mediante el cual él debe hacer presentaciones periódicas al juez de ejecución de la pena y hacer lo que ordene el tribunal de juicio, como es los trabajos comunitarios, pagar una multa, asistir a charlas, etcétera, y mantenerse durante ese periodo observando una buena conducta, un buen comportamiento que pueda dar lugar a que se interprete que esa persona está en un estado de rehabilitado y que no va a volver a cometer un delito. Entonces, el juez de la ejecución de la pena no tiene facultad para suspender, para hacer la suspensión condicional de la pena. No, la suspensión condicional de la pena es exclusiva del tribunal de juicio o del tribunal de recursos. ¿Cuáles facultades entonces tiene el juez de la ejecución de la pena con relación a la pena? A la suspensión. Con relación a la pena, ¿cuáles medidas puede tomar? Bueno, el juez de ejecución es el que conoce todos los incidentes que la persona condenada puede proponer. Por ejemplo, cuando está facultado para pasar a la etapa extraordinaria o la etapa de prueba, puede incidentar la ejecución solicitando libertad condicional, solicitando un permiso de salida, solicitando una condición especial de acuerdo a si tiene un problema de salud o una edad muy avanzada, etcétera. Pudiéramos ver, por ejemplo, la más importante que ustedes como juez de ejecución de la pena conocen.
Bueno, la más usada y la más conocida es la libertad condicional. Pero previo a la libertad condicional, la ley 224 ha establecido el permiso de salida, que es una etapa mediante la cual, conforme a sus propósitos, se persigue que una persona que obtiene este beneficio inicie un proceso de vinculación con la sociedad a través del trabajo y a través de las relaciones familiares. Eso es antes de la libertad Eso condicional. debe ser antes de la libertad condicional, exacto, para que él pueda fortalecer esos vínculos, prepararse para su futura vida en libertad, que puede ser libertad condicional o libertad definitiva. ¿El juez puede ordenar la libertad, el juez de la ejecución de la pena puede ordenar la libertad definitiva? Claro, la libertad definitiva ya es cuando ha terminado la pena, cuando se ha Pero extinguido. ya la terminó. Eso es al final, pero previo a que se dé la extinción de la pena, cuando la persona está facultado para pasar a la fase de prueba, o sea, el periodo de cumplimiento extraordinario de la pena, esas figuras que a las cuales pueden acceder los condenados y condenadas son el permiso de salida y la libertad condicional. El permiso de salida es muy importante. Escúcheme, magistrado, antes del permiso de salida, Ajá. ¿cuáles son los requisitos principales, aparte del que usted dijo, por ejemplo, que de la antesala para prepararse, que debe de cumplir? ¿Cuáles son las condiciones legales y que establece el reglamento para que pueda usted otorgar una libertad condicional? Excelente. Para la libertad condicional, el principal requisito es haber cumplido la mitad de la pena. Ese es el primer requisito, ese es un requisito legal. Ese es el primero. Y los otros ya son requisitos que tienen que ver con lo que ha sido el historial de ese condenado, de ese interno en el tratamiento. Es decir, haber observado una conducta intachable, haber participado del programa educativo y que se encuentre en una condición de rehabilitado. Es decir, que se pueda interpretar que cuando esa persona vaya al medio libre se va a portar bien, no va a ser un peligro para la sociedad, ni para su familia, ni para la víctima, y que la sociedad puede estar tranquila porque esa persona ha salido preparado para trabajar y para cumplir de manera efectiva las reglas que se le impongan. No importa a cuántos años esté condenado para solicitar la libertad condicional. No, para ningún beneficio hay una restricción por el tiempo que la gente está condenado. O sea, el condenado tiene derecho a participar de esos beneficios siempre y cuando tenga el tiempo legal exigido en los códigos, en las leyes, y que su expediente tenga, digamos, las pruebas de que esa persona ha aprovechado el periodo de tratamiento. Magistrado, hay denuncias que no sabemos si son reales o no. No digo de Santiago, pero sí en algunas cárceles del país que han encontrado personas delinquiendo, personas en diversión, personas hasta en la playa y supuestamente están presos, supuestamente están en las cárceles. La pregunta es la siguiente: ¿quién otorga esos permisos de salida? ¿Bajo cuáles condiciones? Y es un permiso de salida para que esté en la playa o esté bailando en una discoteca. Amigos televidentes, no se muevan. Las respuestas enseguida. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas. Reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto Minero Colonia Las Arenas. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía.
Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lunch, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Señores, es que tiene que haber algún mecanismo, tiene que estar estipulado en un reglamento, en una ley, las condiciones para que un interno pueda tener un permiso, sea para ir a una escuela, a una iglesia, a donde sea. Pero la única persona que en este momento tiene las respuestas es el magistrado Rubén. Magistrado, ¿cuáles son las condiciones? Porque han dicho, sí, por ejemplo, en la capital, en algunos lugares del país, que han visto gente en la calle, o estos serán rumores. Bueno, mire, primero voy a responder esa parte. Yo no tengo conocimiento de si en algún lugar del país se le permita a una persona que está condenada salir del centro o de la cárcel a un centro de diversión o inclusive a realizar una actividad delictiva. Eso no tengo conocimiento de eso y si ha ocurrido, no, eso escapa a lo que es mi conocimiento. De lo que yo sí puedo darle garantía es de que no solamente en esta jurisdicción de Santiago, sino en el país donde se está trabajando con los permisos de salida del periodo de prueba establecidos en la ley 224, que es lo que lo que el modelo penitenciario ha denominado como medio libre, le puedo garantizar de que primero para participar de ese beneficio, el interno debe haber cumplido no solamente el requisito legal, que es, si la pena es mayor de 5 años, haber cumplido un cuarto de la pena, y si es menor de 5 años, haber cumplido un tercio de la pena. Ah, pues ahí entra, magistrado, el asunto del tiempo. Claro, sí, sí. Ahí entra el tiempo. Claro. Entonces, una vez se ha llegado a ese cumplimiento legal, la persona puede acceder a un beneficio del medio libre como el permiso de salida, pero debe tener un expediente compuesto por su carta de conducta, sus certificaciones de participación en el programa educativo, unos estudios de campo que realiza el modelo penitenciario de seguridad y de trabajo social, un trabajo con la familia, una participación activa en la formación humana y espiritual y un proyecto de trabajo. Porque al salir, el permiso tiene 3 configuraciones. 1, puede ser familiar. 2, puede ser laboral. Y 3, puede ser educativo. Podemos explicarle de manera sencilla. Claro. O sea que el permiso no es para cualquier cosa. No es que yo estoy aquí cansado de estar preso y yo quiero salir a la calle. No. Usted va a la calle con un proyecto. Por ejemplo, el permiso familiar. Perfecto. El permiso familiar está configurado por una razón. Puede ser una fecha importante en la familia. Puede ser la necesidad de dar alguna orientación a sus hijos o un motivo particular muy profundo. Pues una muerte, un matrimonio. Una muerte, etcétera. Así que un matrimonio puede ser un cumpleaños, el Día de las Madres, el Día de Navidad, etcétera. A un procesado que tenga las condiciones que hablé hace un rato de una... O sea que no es cualquiera que vaya a ver la madre. Su proceso se estudia y se valora y si tiene los motivos que está alegando y las pruebas están ahí, entonces a esa persona se le da un permiso laboral que puede ser de 1 a 3 días para que vaya a su casa, a lo que se haya previsto, al objetivo del permiso. Laboral entonces, en síntesis. Entonces, laboral, el procesado configura un proyecto de trabajo con una empresa, puede ser una finca, puede ser una fábrica, puede ser una tienda, puede ser una ferretería o puede ser inclusive un taller particular para hacer una actividad laboral. Entonces a esa persona se le puede dar un permiso de hasta 5 días de la semana laboral para que desarrolle ese proyecto. Y el permiso educativo, como su nombre lo indica, es para participar. Es como que es el que más me gusta. Sí, en la universidad
o en el bachillerato. ¿Es el que más se da, magistrado? No, el que más se da es el laboral. Ah, El laboral es el que más se da, sí. O combinado laboral y educativo. Entonces, mire, ¿por qué yo le garantizo de que la persona que puede acceder a estos permisos cumple? Bueno, porque primero ya es un asunto histórico. ya hay estadística. Tenemos más de 5 años trabajando y hasta ahora no ha habido una revocación por incumplimiento. O sea, Todos han cumplido. Después que se está trabajando de 2012 hacia acá con la Subdirección Nacional del Medio Libre del Modelo Penitenciario y que todo se está trabajando como lo dice el reglamento, porque en el 2010 hubo un permiso, que fue el primero que se dio, que hubo la necesidad de revocar por incumplimiento, pero en ese tiempo no teníamos la formación y el engranaje que tenemos ahora, porque tenemos un equipo de supervisión dirigido no solamente por el juez de ejecución de la pena, sino también por el mismo modelo penitenciario que tiene la Subdirección del Medio Libre en cada centro penitenciario. Entonces, hay una supervisión local, que es la nuestra, y nacional, que es la que hace el modelo penitenciario. Y tenemos un chat informativo en el cual cada interno debe reportar su movimiento día a día. O sea, usted que salió de su casa para trabajar en el chat. ¿Y quién le da seguimiento a ese chat? Lo tengo yo y lo tiene la encargada del Medio Libre de aquí de nosotros, tanto el de Rafael como el de Licey Almeida. Ahí como el de tiene que Valverde. decir todos los días qué está haciendo. ¿A qué hora salió para el trabajo? Cuando llegó al trabajo, cuando salió del trabajo, cuando fue a comer y cuando llegó a su casa en la noche que se va a acostar. Ese teléfono tiene la ubicación posicional. Y la ubicación de GPS. Posicional de GPS. Tiene que o sea, mandarla que si habla mentira, usted sabe que no está ahí. Inmediatamente usted puede ir a ese lugar si no encontró habla mentira. Hasta ahora eso no ha Le ocurrido. pueden revocar ahí. Y se puede revocar, claro. Pero no ha ocurrido porque es que los internos que están en este programa, lo primero es que hicieron la opción. Están conscientes. Claro, hicieron la opción de tratarse. Es lo primero. Segundo, han demostrado que tienen interés en reinsertarse de manera positiva en la sociedad. Y tercero, piensan no solo en ellos, piensan en los que están en los centros y que tienen interés en participar de estos programas y dicen, yo no puedo perder mi beneficio y tampoco puedo perjudicar al que viene detrás de mí. ¿Qué importancia tienen estos permisos para lo que es la formación de los internos, para lo que es la paz del país? Bueno, primero que nada, el interno que sabe que puede tener la posibilidad de participar en el medio libre con uno de estos permisos o con la libertad condicional, lo primero es que tiene un buen comportamiento en el centro. Eso, comienza la seguridad del centro a fortalecerse porque ese interno no está pensando en actividades ilícitas en el centro, sino que está trabajando en su tratamiento. Y lo segundo es, a nivel social, que se tiene la plena seguridad de que el interno que ha hecho esta opción, cuando regrese a la sociedad, pues va a tener un buen comportamiento, como hasta ahora así se ha demostrado. El interno es una opción de cambio, una opción de rehabilitación como fin de la pena, porque ese temita medio como que lo volamos, el fin de la pena es la rehabilitación, es la regeneración, y el interno que hizo esa opción, pues lo ha logrado, y entonces tiene la oportunidad de demostrarlo participando en el medio libre. Y hasta ahora, gracias a Dios, pues la experiencia es muy positiva, porque como le decía, no ha habido la necesidad de revocar ni uno de estos permisos de salida. Excelente. Y los internos están desarrollando el proyecto para el cual se le otorgó el permiso. Si es laboral, trabajando, si es educativo, estudiando, y si es familiar, esos son cortos, son de 1 a 3 días, pues hemos tenido internas e internos que han ido a sus casas, que tienen su papá enfermo, su mamá enferma, o que su hija cumple años, o que su abuela falleció, etcétera, y han cumplido eficientemente ese permiso que se le ha otorgado. Excelente, magistrado. Ahora, nosotros nos preguntamos, magistrado, ¿qué es el sistema penitenciario en la República Dominicana y qué relación, qué afinidad guarda con la ejecución de la pena? Pero, amigos televidentes, eso del juez de la ejecución de la pena y el sistema penitenciario, veremos las respuestas al regreso de esta pausa. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas
es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas. Reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto Minero Colonia Las Arenas. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lunch, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Con nosotros, abogado, justicia y sociedad, y decíamos antes de irnos a la pausa, el sistema penitenciario en la República Dominicana, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la relación, el vínculo con lo que es el juez de la ejecución de la pena? Sí, de alguna manera ya hemos hablado algo del tema. Ya ustedes saben que en nuestro país la Ley 224 creó la Dirección General de Prisiones como institución rectora del Sistema Penitenciario Nacional, pero su labor ha ido disminuyendo en la medida en que ha ido creciendo el nuevo modelo. El nuevo modelo es la creación de un sistema de administración penitenciaria que rige centros en los cuales se ha tratado de implementar la Ley 224. Estos centros están dirigidos por la Coordinación Nacional del Modelo Penitenciario. La Dirección General de Prisiones mantiene el control de los centros que no han pasado a ser centros de corrección, sino que se mantienen como cárceles públicas. Dentro de eso está La Victoria, la Concepción de la Vega, la cárcel de Montecristi y muchos otros centros o cárceles nacionales. Entonces, nuestro sistema penitenciario está establecido, como dijimos hace un rato, para que su funcionamiento esté vigente lo que es el régimen progresivo de tratamiento. ¿Y por qué y cuál es la relación? ¿Qué significa régimen progresivo de tratamiento? Sí, son las tres fases que hablamos ahorita de observación, tratamiento y prueba. Ya. Entonces, ¿cuál es la relación del juez de ejecución de la pena con el sistema penitenciario? Bueno, pues precisamente que en el sistema penitenciario es donde se cumplen las condenas y es donde el juez de ejecución de la pena debe garantizar, primero, que se respeten los derechos, que se mantenga la vigencia del principio de humanización y de que los privados de libertad, condenados y condenadas, participen de ese régimen progresivo para que puedan acceder a los beneficios que el mismo régimen contiene, que es el periodo de prueba. Pero además, como fin de la pena, usted sabe que el fin de la pena tiene un componente social, que es cuando ocurre un hecho delictivo, la gente siempre pide justicia, como es lógico. ¿Y qué significa pedir justicia? Pedir justicia significa, primero, que el caso no quede impune, que el caso se le dé seguimiento, que el caso se investigue y que de obtenerse las pruebas
suficientes para destruir la presunción de inocencia, entonces ese procesado sea condenado. Y cuando se condena a esa persona, eso tiene una doble finalidad. Primero, de satisfacer las expectativas sociales, porque la sociedad se crea sus expectativas cuando esto ocurre y la sociedad quiere respuesta. La respuesta es que en caso no quede impune, que se procese y que se condene si hay pruebas. Y como segunda función, una vez condenado el procesado culpable, entonces que se trate, que participe del programa educativo y que demuestre a la sociedad que ha cambiado, porque eso es lo que va, en definitiva, a crear en la población un ambiente de seguridad y un ambiente de buena convivencia. Y en eso es que debe trabajar tanto el Estado a nivel preventivo, ocurrido el hecho, la persecución y el juzgamiento, y después de la condena, entonces, el tratamiento en los centros. Por eso es importante que se puedan ubicar los recursos que necesita el modelo, magistrado, porque el modelo necesita recursos. El modelo está pasando por un periodo difícil de crisis económica porque hay pocos recursos. Entonces, el Estado tiene que proveer los recursos para que podamos lograr esto y podamos llevar seguridad a la población, que en definitiva, eso es lo que la población quiere. Magistrado, cuando un interno se sale del comportamiento normal dentro de su hábitat y que hay que hacer traslado de un centro a otro, ¿quién hace esto? ¿El juez de la ejecución de la pena o se hace de manera administrativa por el sistema? La administración penitenciaria tiene derecho a trasladar a un interno por mala conducta de un No centro, sin autorización del juez sin de la ejecución autorización de la pena. judicial. Por asuntos disciplinarios tiene la autoridad para trasladar por un periodo máximo de 2 meses. Inclusive tiene autoridad también para restringirlo en su celda, de acuerdo a la ley. Y el juez no tiene que intervenir en eso, siempre y cuando la cosa se haga cumpliendo con el debido proceso. ¿Cómo restringirlo en su celda? O sea, un Que interno no salga de la celda. que no salga de su celda. Como por ejemplo aquí en Santiago se ha habilitado un pabellón para internos novedosos, o sea, internos de los cuales se tienen sospechas legítimas de que están involucrados en trasiego de droga y de celulares. Entonces esos internos están el modelo, la administración está autorizada por la ley y por el juez, porque el juez ha conocido algunos amparos en los cuales ha decidido esto, de que sí, de que el modelo, la administración tiene derecho a controlar estas actuaciones irregulares de los internos. Y el otro traslado, el que el juez de ejecución da, es el traslado humanitario, en el cual se decide enviar a un condenado a su lugar de origen, es decir, al sitio donde vive su familia. Eso lo puede hacer el juez, de ejecución de la pena, exactamente. ¿Bajo cuáles serían los parámetros? Bueno, el principal es el principio de humanización. No, basta con que, por ejemplo, aquí hay un interno que está en Santiago, pero sus familias son de la capital. Bueno, pues lo lógico es que ese interno esté en San Cristóbal, esté en Najayo. Entonces nosotros lo trasladamos a Najayo por razones humanitarias, razones familiares, para que la familia, que entendemos nosotros, es un componente importante en el proceso de rehabilitación, el seguimiento, la orientación, el contacto con la familia es fundamental como núcleo primario de la sociedad. Entonces lo tratamos de acercar a ese interno al lugar donde vive su familia. Magistrado, estamos llegando al epílogo del programa, pero no quiero cerrarlo sin que usted le diga al país, a las autoridades específicamente de la República Dominicana, al sistema penitenciario del país, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que tiene el juez de la ejecución de la pena, el sistema penitenciario. En la medida en que nosotros hemos ido trabajando, que el tiempo ha ido pasando, ya tenemos 13 años en actividad, pues los retos cada día son mayores. Por ejemplo, el reto principal que nosotros siempre hemos dicho es demostrar a la sociedad de que el interno que asume con responsabilidad su periodo de tratamiento puede rehabilitarse. Entonces hemos ido dando, digamos que convenciendo a la población en ese sentido, porque las personas que son beneficiados con uno de estos regímenes alternativos a la prisión han demostrado que ciertamente estaban preparados para eso y han logrado su realización correcta en la sociedad. Entonces ese es un reto que estamos superando día a día. Otro, y quizás un poquito más complicado, es tratar de lograr el respeto de los derechos fundamentales en los centros, o sea, de que ese principio de humanización pues sea respetado por la autoridad en el sentido de que no se cometan violaciones a la integridad física de las personas, a su integridad humana
y sobre todo su dignidad y el respeto por el derecho a la vida. Que estos hechos que comentamos al principio pues no ocurran porque hacen daño no solamente al interno que lo sufre, sino a su familia y a todo el que observa. Al sistema. Al mismo sistema, exactamente. Y bueno, y por último, lograr en lo posible de que el Estado entienda que es fundamental la inversión de recursos en el modelo penitenciario, en el sistema penitenciario, porque es necesario para lograr esto, lograr la rehabilitación de los condenados, lograr el fin de la pena, el fin rehabilitador, dar respuesta a las expectativas sociales y devolver a un condenado en condición de rehabilitado. Creo que esos son los principales retos que tenemos y estamos dispuestos a asumirlo y siempre dar el frente para lograr los objetivos que se ha planteado el legislador con la creación de esta figura judicial de ejecución y en su relación de día a día con la administración penitenciaria. Magistrado, yo pienso que más claro de ahí, como decimos en el campo, no canta un gallo. Bueno, sin embargo, yo me gustaría por lo menos quizás hacerle esta pregunta. La gente no quiere que el que está interno salga de la cárcel. Siempre hay una queja, siempre hay una protesta, siempre hay una presión social, mediática de la prensa, que por qué salió, que por qué no sigue preso, que de 20 años le dieron la libertad condicional, que la justicia no funciona, que aquí tienen que estar presos. Parece que hay una concepción en la mente del dominicano y sobre todo en los medios de comunicación, que la justicia es que alguien esté preso. Me gustaría ver la opinión suya. Mire, hay un artículo en el Código Procesal Penal, que es el artículo 84. Se refiere a los derechos de la víctima. Ese artículo es muy importante porque lo que pasa es que la víctima, hay que entender y ponerse el zapato de la víctima, ponerse en el lugar de la víctima. La víctima es la parte que ha perdido, porque o perdió un familiar, o fue agredido físicamente, o perdió un bien material. Entonces, si usted se pone en el lugar de la víctima, usted se va a dar cuenta de que por más tratamiento, por más educación, por más formación y por más rehabilitación que tenga el agresor, nadie puede pedirle jamás a la víctima de que esté conforme. Eso está clarísimo. Ahora bien, el legislador ha sido muy sabio y el legislador ha entendido que la pena tiene fines. El primero que dije ahorita es el fin de dar una respuesta social en virtud del derecho causado, y el segundo, y más importante, es que se pueda regenerar a la persona. Entonces, como eso está establecido en la ley, lo que hay que exigir es que eso se haga formalmente, que no haya nada oculto en ese proceso de estudiar la rehabilitación de un condenado y que de manera diáfana se determine esa rehabilitación y se le permita participar de medio libre. Si lo hacemos así, usted verá que no habrá quejas y entonces la sociedad estará conforme con la manera como se enfrenta cada proceso penal. Magistrado, gracias de corazón. Damos a la orden siempre. Siempre este programa será suyo. Amén. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, esperamos que este próximo fin de semana nos acompañen al toque de queda nacional e internacional. Abogado, justicia y sociedad. Dios siempre, siempre esté con ustedes.